Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las tramas más apasionantes y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos entre manos una historia que promete ponernos los pelos de punta, un drama que se sumerge en las profundidades de la pasión, la traición y sobre todo, una venganza que se anuncia brutal. Vamos a hablar de Demet y su nuevo amor, y de cómo este romance parece haberlos atrapado en una telaraña de consecuencias terribles, cortesía de un tal Khan. Sí han leído bien, porque parece que Khan no está dispuesto a dejar pasar por alto lo que ha sucedido. Así que si les gusta el suspense, las emociones fuertes y las narrativas que te dejan sin aliento, les recomiendo encarecidamente que se queden hasta el final de este vídeo. Y por cierto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Prepárense porque esto se pone muy interesante. Imaginen la escena, la chispa del amor recién encendida, la promesa de un futuro juntos, y de repente, un huracán de consecuencias que arrasa con todo. Eso es precisamente lo que parece estar sucediendo con Demet. Hablamos de una mujer que quizás creyó haber encontrado la felicidad, la paz, ese refugio que todos buscamos en otra persona. Y junto a ella, su nuevo amor, esa persona que ilumina sus días, que le devuelve la fe en que las cosas buenas sí existen. Pero como en las mejores novelas, o en las peores pesadillas, las cosas rara vez son tan sencillas. Porque en esta historia, hay una sombra que acecha, un nombre que resuena con fuerza, Khan. Y cuando hablamos de la venganza de Khan, no estamos hablando de un simple enfado o de una queja amarga. Estamos hablando de algo mucho más profundo, más calculado, y sin duda, brutal. ¿Qué pudo haber hecho Demet para desatar tal furia? Esa es la gran pregunta que nos ronda la cabeza. Podría ser una traición personal, un amor que se interpone en un camino que Khan consideraba suyo. Quizás un secreto del pasado que ha salido a la luz, o un negocio que ha salido mal y ha traído consigo un desquite implacable. Lo cierto es que Khan no es un personaje que se rinda fácilmente. Su venganza se describe como brutal, y eso nos da una idea de la magnitud de sus acciones. No hablamos de flores y perdones aquí, sino de un contraataque que busca hacer daño, que busca dejar una marca imborrable. Y Demet y su nuevo amor, al parecer, son los objetivos principales de este plan macabro. Pensemos en las posibles implicaciones. Si Khan está moviendo sus hilos con tanta determinación, ¿hasta dónde podría llegar? Podríamos estar ante un drama que involucre aspectos legales, financieros, o incluso físicos. La reputación de Demet podría estar en juego, su relación con su nuevo amor puesta a prueba de maneras que nunca imaginaron. ¿Serán capaces de soportar la presión? ¿Podrán encontrar una salida a esta tormenta que se avecina? Porque cuando te enfrentas a alguien tan decidido como parece ser Khan, las opciones a menudo se vuelven limitadas y el camino a seguir, incierto y peligroso. Imaginen la tensión en cada escena. Demet, tal vez al principio ajena al peligro que corre, disfrutando de su nueva relación, sin sospechar que sus acciones han activado un mecanismo de autodestrucción. Y luego, la revelación. El momento en que se da cuenta de que su felicidad tiene un precio muy alto. El miedo que se apodera de ella, la necesidad de proteger a la persona que ama, y la impotencia ante una fuerza que parece incontrolable. ¿Y su nuevo amor, cómo reaccionará? ¿Será un apoyo incondicional o sucumbirá ante la presión? ¿Se arrepentirá de haber entrado en la vida de Demet? Son tantas las preguntas que surgen, y cada una nos lleva a un nuevo nivel de intriga. La brutalidad de la venganza de Khan es la palabra clave aquí. ¿Qué significa realmente? Está planeando arruinarles la vida, separarlos, hacerles sufrir de una manera que nunca olvidarán. Podríamos estar hablando de manipulación psicológica, de jugar con sus miedos más profundos, de crear situaciones que los obliguen a tomar decisiones difíciles y dolorosas. O tal vez la venganza sea más directa, más tangible. Podría implicar la destrucción de sus carreras, la exposición de sus secretos más oscuros, o incluso, en los escenarios más extremos, una amenaza a su integridad física. Es esta incertidumbre lo que hace la historia tan cautivadora, pero también tan aterradora. Analicemos un poco más el personaje de Khan. ¿Qué tipo de persona es alguien capaz de urdir una venganza tan elaborada y cruel? Probablemente sea alguien con una gran dosis de inteligencia, pero también con un ego herido y una profunda capacidad de resentimiento. Alguien que no olvida, que no perdona,
y que está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en asegurarse de que quienes le han hecho daño paguen por ello. Podría ser un rival de negocios, una expareja despechada, o alguien cuyo honor ha sido mancillado. La motivación es clave para entender la profundidad de su plan. Y la forma en que se ejecuta su venganza es lo que determinará el impacto en la vida de Demet y su nuevo amor. Pensemos en los escenarios posibles que podrían desarrollar. Quizás Khan utiliza información privilegiada para manipular el mercado y arruinar financieramente a Demet o a su nuevo amor. O tal vez se infiltra en su círculo social, sembrando discordia y desconfianza, aislando a Demet y haciendo que su nuevo amor dude de sus sentimientos. Podríamos ver escenas de gran tensión emocional, donde las palabras hirientes y las acusaciones infundadas se convierten en armas. Y luego la escalada. El momento en que las cosas pasan de la manipulación a acciones más drásticas, poniendo a los protagonistas en una situación de verdadero peligro. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿hay salida para Demet y su nuevo amor? ¿Podrán escapar de las garras de Khan? ¿O están condenados a ser las víctimas de su implacable venganza? Las historias de este tipo a menudo nos muestran que el amor verdadero puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar obstáculos aparentemente insuperables. Pero también nos advierten sobre los peligros de subestimar a un enemigo determinado y la complejidad de las relaciones humanas. Podríamos estar ante una trama que se desarrolla en diferentes niveles. Por un lado, la lucha personal de Demet y su nuevo amor por mantener su relación a flote, mientras intentan protegerse de los ataques de Khan. Y por otro lado, la astucia y la crueldad de Khan, que parece tener siempre un paso por delante, anticipando sus movimientos y tendiéndoles trampas. Es un juego del gato y el ratón, donde los roles podrían cambiar en cualquier momento, y donde nadie está realmente a salvo. Es importante recordar que en muchas de estas historias, los personajes principales no son simplemente pasivos. Demet, a pesar de estar en una posición vulnerable, podría encontrar la fuerza para luchar. Su nuevo amor podría demostrar una lealtad inesperada, y juntos, podrían idear un plan para contrarrestar la venganza de Khan. Quizás descubran una debilidad en su plan, o encuentren un aliado inesperado que les ayude a salir del aprieto. Las historias más interesantes son aquellas donde los protagonistas no se rinden, sino que luchan hasta el final. ¿Y Khan, será que su venganza tiene límites? ¿O está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar a quién más pueda herir en el proceso? La profundidad de su odio o de su herida determinará la duración y la intensidad de su cruzada. Podríamos incluso ver un giro argumental donde se revele que Khan no es el villano absoluto, sino que él también ha sido víctima de algo, y que su venganza es, de alguna manera, una respuesta a un mal mayor. Aunque por el momento la descripción de su venganza como brutal, nos inclina a pensar en un antagonista más oscuro. En definitiva, la historia de Demet, su nuevo amor y la venganza de Khan es un cóctel explosivo de emociones. Es la clase de relato que te atrapa desde el primer momento y no te suelta. Nos hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre la fragilidad de la felicidad y sobre la fuerza, a veces destructiva, de las pasiones humanas. Y nos deja con la incertidumbre de qué sucederá después, de cómo terminará este conflicto. ¿Será un final trágico, o habrá un rayo de esperanza al final del túnel? Solo el tiempo, o mejor dicho, el desarrollo de esta historia, lo dirá. La narrativa que rodea a Demet y su nuevo amor es, en sí misma, una joya de suspense. Podemos visualizar cómo la alegría inicial se transforma gradualmente en una aprehensión sutil, y luego en un terror palpable. Cada mirada compartida, cada toque, cada momento de intimidad, se ve ahora teñido por la sombra de lo que podría ser. La inocencia que presumiblemente rodeaba al inicio de su romance se ha disipado, reemplazada por una conciencia de la fragilidad de su presente y la imprevisibilidad de su futuro. El espectador se convierte en un cómplice de su creciente inquietud, anticipando cada posible embate de Khan, cada movimiento en este tablero de ajedrez macabro. La pregunta no es si ocurrirá algo terrible, sino cuándo y de qué manera, y cómo afectará la unión de la pareja. El papel de Khan, aunque aún envuelto en misterio, se perfila como el motor de esta tragedia. La palabra brutal utilizada para describir su venganza sugiere una planificación meticulosa y una ejecución sin escrúpulos. No se trata de impulsos momentáneos, sino de un resentimiento que ha calado hondo, incubándose hasta convertirse en una fuerza destructiva. Su inteligencia, presumiblemente, se utiliza para desmantelar la vida de Demet y su pareja pieza por pieza.
Podríamos estar ante un genio del mal, capaz de anticipar cada reacción, de explotar cada debilidad. La empatía, la compasión, parecen ser conceptos ajenos a su forma de operar. Su objetivo es claro, infligir un dolor que sea equiparable al que él considera haber sufrido. Las ramificaciones de esta venganza podrían ser de una complejidad asombrosa. Si se trata de un asunto de negocios, Khan podría emplear tácticas de sabotaje financiero, arruinando carreras, bloqueando oportunidades y aislando a Demet y a su pareja del mundo que conocen. Si la motivación es puramente personal, la manipulación emocional podría ser su arma predilecta. Podría orquestar situaciones que generen desconfianza entre ellos, haciendo que duden de sus sentimientos, que se culpen mutuamente por el sufrimiento que experimentan. Imaginen escenarios donde se plantan pruebas falsas, donde se difunden rumores maliciosos, donde las comunicaciones se interceptan y se distorsionan para sembrar la discordia. Cada acción de Khan estaría diseñada para erosionar los cimientos de su relación y, en última instancia, destruirla. La dinámica entre Demet y su nuevo amor se convierte en un foco de atención crucial. ¿Cómo reaccionarán ante la adversidad? ¿Serán capaces de fortalecer su vínculo bajo una presión tan extrema, o la tormenta los separará? La historia podría explorar la resiliencia del amor, demostrando cómo, a pesar de las circunstancias más sombrías, la unión y el apoyo mutuo pueden ofrecer un refugio. Por otro lado, también podría presentar una visión más sombría de la naturaleza humana, donde el miedo y la autopreservación prevalecen sobre los sentimientos. Veremos a uno de ellos ceder ante la presión, traicionando al otro en un intento desesperado por salvarse. Estas son las preguntas que mantienen nuestra atención fija en el desarrollo de la trama. La figura de Khan es la que mayor intriga genera. ¿Qué tipo de heridas o agravios podrían haberlo llevado a este punto de amargura? La simple mención de venganza brutal nos habla de un nivel de dolor y resentimiento que trasciende lo común. Podría ser un acto de desamor llevado al extremo, un resentimiento por una traición que se considera imperdonable, o una disputa económica con consecuencias devastadoras. La clave para entender la magnitud de su plan radica en descifrar su motivación más profunda. Y la forma en que él mismo se percibe en este conflicto es igualmente importante, se ve a sí mismo como una víctima que busca justicia, o como un verdugo que disfruta del sufrimiento ajeno. Las posibilidades narrativas son vastas y tentadoras. Podríamos presenciar un duelo de inteligencias, donde Demet y su nuevo amor, una vez que comprendan la magnitud del peligro, se unan para desmantelar el plan de Khan. Esto podría implicar investigaciones secretas, búsqueda de aliados inesperados, y la utilización de la propia astucia de Khan en su contra. O alternativamente podríamos ser testigos de una caída inexorable, una lenta y agonizante desintegración de sus vidas, demostrando la implacable eficacia de la venganza. Las escenas más impactantes podrían surgir de los momentos de vulnerabilidad, donde las defensas se bajan y las verdades más dolorosas salen a la luz. La pregunta fundamental que resuena en el espectador es si existe una posibilidad de redención, tanto para los protagonistas como, quizás, incluso para el antagonista. ¿Podrán Demet y su nuevo amor encontrar una forma de escapar del círculo vicioso de la venganza? ¿Habrá algún punto de quiebre para Khan, alguna revelación que lo haga reconsiderar sus acciones? Las historias más cautivadoras suelen ofrecer un rayo de esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Podríamos ver a Demet encontrar una fortaleza interior que no sabía que poseía, a su nuevo amor demostrar una lealtad inquebrantable y juntos, forjar un camino hacia la supervivencia. Analizando la estructura de la narrativa, podemos inferir que esta historia no se trata solo de la acción de Khan, sino de la respuesta de Demet y su pareja. El conflicto reside en la intersección de sus voluntades. La brutalidad de la venganza de Khan podría manifestarse no solo en actos de destrucción directa, sino también en la creación de dilemas morales insuperables, forzándolos a tomar decisiones que tendrán consecuencias duraderas, incluso si logran escapar de su influencia inmediata. La historia se convierte así en un estudio de carácter, una exploración de cómo los individuos reaccionan ante la adversidad extrema. El trasfondo de Khan es un lienzo en blanco que invita a la especulación. ¿Podría ser un personaje trágico, movido por un dolor genuino, aunque desproporcionado? La línea entre la justicia y la venganza es a menudo muy fina, y Khan podría estar cruzándola sin darse cuenta, o quizás deliberadamente. La complejidad de su personaje, si se explora adecuadamente, podría ser lo que eleve esta historia de un simple drama a una obra maestra.
Podríamos llegar a sentir una extraña y perturbadora comprensión de su sufrimiento, incluso mientras condenamos sus acciones. Los escenarios que Khan podría urdir son tan ilimitados como la imaginación humana. Podríamos ver la destrucción de sus carreras profesionales, el descubrimiento de secretos vergonzosos del pasado de Demet o de su nuevo amor, o incluso la manipulación de personas cercanas a ellos para que se vuelvan contra ellos. La subtileza y la crueldad podrían combinarse magistralmente, haciendo que la venganza sea aún más devastadora porque sería inesperada y multifacética. La paranoia podría convertirse en un estado constante para los protagonistas, cada sombra, cada coincidencia, cada voz susurrada podría interpretarse como una amenaza. La pregunta sobre la salida es la que más nos mantiene en vilo. ¿Existirá un desenlace que no implique la destrucción total? Las historias de venganza a menudo nos enseñan que el ciclo de odio es difícil de romper. Sin embargo, también pueden ofrecernos visiones de esperanza, donde la bondad y la perseverancia prevalecen. Quizás la clave esté en la comprensión mutua, en la capacidad de perdón, o en un sacrificio inesperado. La posibilidad de que Demet y su nuevo amor no solo sobrevivan, sino que logren encontrar una forma de sanar y seguir adelante, es lo que hace esta narrativa tan atractiva. La figura de Khan se presenta como la antítesis de la felicidad que Demet y su nuevo amor están experimentando. Él representa la fuerza del pasado que intenta sabotear el presente y el futuro. Su presencia es la de un elemento disruptivo, un catalizador de crisis. Sin embargo, en las mejores narrativas, incluso los antagonistas más formidables revelan capas de complejidad. Podríamos descubrir que su venganza no es un acto de pura maldad, sino un intento retorcido de restablecer un equilibrio que él percibe como roto. Las implicaciones psicológicas de esta historia son profundas. Nos obligan a reflexionar sobre la fragilidad de la confianza, la naturaleza del perdón y el impacto duradero de las acciones pasadas. La venganza en cualquier forma deja cicatrices, y esta historia promete explorar esas cicatrices en detalle, tanto en las víctimas como, quizás, en el perpetrador. En definitiva, la historia de Demet, su nuevo amor y la venganza de Khan es un cóctel explosivo de emociones. Es la clase de relato que te atrapa desde el primer momento y no te suelta. Nos hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre la fragilidad de la felicidad y sobre la fuerza, a veces destructiva, de las pasiones humanas. Y nos deja con la incertidumbre de qué sucederá después, de cómo terminará este conflicto. ¿Será un final trágico, o habrá un rayo de esperanza al final del túnel? Solo el tiempo, o mejor dicho, el desarrollo de esta historia, lo dirá. Así que, para resumir, hemos explorado la intrigante situación de Demet y su nuevo amor, quienes parecen haber caído en una trampa mortal debido a la brutal venganza de Khan. Hemos especulado sobre las posibles motivaciones y las tácticas que Khan podría emplear, y hemos analizado la tensión y el peligro que enfrentan los protagonistas. La historia se perfila como un drama lleno de suspense, con la posibilidad de que el amor, la lealtad y la astucia se pongan a prueba hasta el límite. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tan intenso. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Demet y su nuevo amor podrán superar la venganza de Khan? ¿Qué tipo de venganza imaginan ustedes? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y seguir debatiendo sobre estas tramas apasionantes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido al borde de sus asientos, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que disfrutan de historias dramáticas y llenas de suspense. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los atraparán. Hasta la próxima.